Y aquí está uno de los temas que les había prometido. Vamos a hablar de las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Neiva. Saludo a esta hora de la mañana al doctor Libardo Chilatra. Él es el director de la unidad de víctimas de la ciudad de Neiva. Doctor Chilatra, gracias por venir al programa. Muy buenos días. Buenos días, Jesús, muy amable y gracias por la invitación. Y la verdad que es un placer estar en este medio a esta hora donde la audiencia tiene una muy buena acogida de su programa. Muchísimas gracias. Doctor Chilatra, comencemos por hablando quién es Libardo Chilatra, cómo llega a la oficina de víctimas de Neiva. Sí, yo soy algecireño de nacimiento y fundamentalmente con una carrera política de más de 40 años, siempre en la izquierda, y víctima de este conflicto, como todos los algecireños, porque creo que allí no se queda uno solo. Y pues en razón a esas consideraciones y a mi formación profesional, el señor alcalde, después de analizar hojas de vida, tuvo a bien designarme como director de la oficina de víctimas del municipio de Neiva. ¿Por qué se considera una víctima? Jesús, nosotros somos un movimiento político que precisamente nació producto de los diálogos del gobierno Betancur con las FARC, que se llamó la Unión Patriótica. Incluso esa explicación se queda un poco corta, porque los homicidios, los encarcelamientos vienen de Estado, vienen desde hace mucho tiempo atrás, del nacimiento de la Unión Patriótica y de los diálogos de Belisario y las FARC. Pero bueno, para ubicarnos por lo menos en ese espacio tenemos que decir que somos víctimas porque la Unión Patriótica es un movimiento que ha tenido más de 5.000 homicidios, unos 3.000 desaparecidos y un desplazamiento inmenso, interno y para el exterior. Usted es algecireño y acaba de mencionar que la mayoría de algecireños también víctimas. ¿Por qué razón? Ahí hay un hecho muy importante que se pierde en este mar de víctimas, y es que Algeciras, por su condición de estar geográficamente ubicada en una zona estratégica del país y del departamento, que es el Bajo Pato, pues ha tenido desde siempre la influencia del movimiento insurgente de las FARC. Y en razón a ello, por ejemplo, en la etapa del 2000 al 2010, Algeciras tuvo el 10% de la población encarcelada, es decir, de una población de 22.000 habitantes, el 10% estuvo encarcelada. Y yo creo que en ese contexto, vivo convencido de que, además como abogado litigante que soy también, vivo convencido de que la gente sufrió en carne propia los rigores de la judicialización por el solo hecho de vivir en Algeciras. Yo recuerdo que en cualquier esquina de Neiva o de Colombia nos encontrábamos 3 o 4 algecireños y de una vez empezamos a mirarnos y a sonreír y a decir, bueno, disolvamos esto porque el Estado ya puede estar pensando que aquí estamos haciendo cualquier actividad de carácter subversivo y por lo tanto, por el solo hecho de ser algecireños. Entonces, yo sí creo que los algecireños cargamos ese estigma. Uno llega a cualquier sitio del país y siempre encuentra que la cédula de Algeciras y eso es producto de este conflicto y por lo tanto somos víctimas también desde ese punto de vista. Doctor Chilatra, y ahora con el fin de la guerra se está hablando muchísimo de las víctimas del conflicto armado. ¿Qué radiografía tiene este tema en el departamento del Huila? Sí, mire Jesús, yo siempre que tengo la oportunidad de charlar con personas, con medios de comunicación, aquí hay mucha distracción en sabernos ubicar en dónde efectivamente parte este conflicto. Y entonces yo digo, bueno, ya las generaciones como la mía, incluso como la suya, que es mucho más reciente, no tienen conocimiento histórico del pasado. Y entonces yo siempre ubico la discusión sobre el año 48, para puntualizarlo. ¿Por qué el 48? Porque es que además el Estado ha establecido el 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas. Y al estar establecido como el Día Nacional de las Víctimas, eso es con ocasión a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El famoso Bogotazo. El famoso Bogotazo. Entonces, ¿qué viene ahí? Ahí viene una etapa arranca una etapa de confrontación política entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que es la génesis del homicidio de Gaitán. Y arrancan allí una serie de maniobras de los dos partidos que arman a los liberales, arman a unos conservadores y se da ese conflicto.
Y luego de allí nace entonces el movimiento insurgente de los Llanos, que es el que lidera Guadalupe Salcedo, quien en medio de una negociación política también en el momento es asesinado por el propio Estado colombiano. Y entonces hay un sector de esas guerrillas liberales y conservadoras, pero más bala liberal, que decide entonces hacerse a un lado y no acatar los lineamientos que desde el gobierno los dos partidos tradicionales le están dando, y es entonces en el momento en que Marulanda Vélez crea a las FARC. Es decir, el Estado colombiano engendró un monstruo, ¿sí?, que son las guerrillas liberales y conservadoras, y luego se asustó con su propio engendro. Yo creo que de tal manera que por eso en muchas ocasiones y con mucha razón las FARC sostienen que ellos son víctimas del Estado colombiano. ¿Sí? Porque es que el Estado fue el que organizó las guerrillas en este país. Las guerrillas no las organizó Marulanda, ni las organizó Alfonso Cano, ni Timoleón Jiménez. Las guerrillas las organizó el Estado colombiano desde el Partido Liberal y el Partido Conservador para entre los dos pelearse en el poder. Cuando se dan cuenta de que ahí hay un problema grande, entonces se van a España y hacen un acuerdo, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, ¿sí? Y crean el famoso Frente Nacional. De tal manera que si uno mira el contexto de la problemática colombiana o de las víctimas, que es el tema por el cual usted, Jesús, ha tenido la formalidad de invitarme a esta sesión. Entonces uno dice, aquí las víctimas somos todos los colombianos, pero los colombianos de a pie, no hablemos ni de los Lleras, ni de los López, ni de los Turbay, porque ellos son los que han detentado el poder para ello. Y Jesús, en medio de eso, ¿qué ha sido? Mi padre, por ejemplo, era tolimense, y era un hombre de extirpe liberal, y producto de ser liberal, nacido en un pueblo como Ortega, le tocó buscar un pueblo liberal donde ir a salvar su vida y abandonar sus dos fincas que tenía en Ortega. Y entonces Algeciras es un pueblo eminentemente liberal, mientras que, por ejemplo, Garzón es un pueblo eminentemente conservador. Claro. Uno ahí nota que el país se dividió en dos. ¿Y quiénes fueron las víctimas de eso? El pueblo colombiano, la base del pueblo colombiano. Yo recuerdo que en ejercicio de mis primeros momentos políticos en Algeciras no vivían conservadores, y el Consejo de Algeciras tenía que estar compuesto, según el Frente Nacional, la mitad conservador y la mitad liberal. Entonces había liberales que se hacían pasar por conservadores para poder llenar el cupo del 50% para ese consejo. Y ese es un acto de antidemocracia absoluta. Yo recuerdo que cuando yo arranco a ser un hombre dirigente de izquierda, inmediatamente a mí se me viene todo el mundo encima, mi papá, mi mamá, porque ellos no entendían cómo en un pueblo tan liberal podía aparecer un joven que fuera capaz de decir esto está mal manejado y aquí tenemos que darle un vuelco a eso. ¿Sí? Sí. A mí me echaron de mi casa, mi padre y mi madre se enfurecieron y me tocó irme a vivir a una casa ajena porque no podían soportar de que usted fuera de izquierda. Claro, no podían soportarlo, ¿no? Y ese es un daño que el Estado le ha hecho a este país y que muchos los hemos vivido, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de víctimas, las víctimas, yo respeto sobremanera a las víctimas de este conflicto, pero creo que hay un desenfoque absoluto en el manejo del contexto de las víctimas como tal. ¿Y esas víctimas de las que usted habla fueron reparadas? No, jamás. Jamás se ha hecho una reparación. Por ejemplo, ahora en estas discusiones vuelvo al caso de mi padre y digo, oiga, mi padre se murió y él perdió sus fincas y nunca supo de eso. Y así le ocurrió a todas las víctimas de esa época. Yo recuerdo porque ahí hay una coincidencia. Mi padre era de origen conservador, sí. Vivía en el Guamo, Tolima. Claro. Y el Guamo es Y yo permanentemente le escuché hablar de ese conflicto, de esa guerra entre liberales y conservadores. Claro. Y él tenía un hermano liberal, sí. Mi tío. Y los conservadores o los liberales salían a apedrear las casas, las viviendas. Eso fue una confrontación durísima de la que muchos hemos escuchado hablar, pero a través de nuestros padres o nuestros abuelos. Sí. Y luego, le repito, en España se sienta Alberto Lleras y Laureano Gómez y encuentran supuestamente la salida y se reparten el país, liberales y conservadores. ¿Y las víctimas dónde quedaron? Ahí estamos, seguimos hoy. Y entonces, Jesús, viene un tema que se desarrolla y que aparece para bien o para mal después de la creación de los movimientos insurgentes, el gobierno de Betancur,
que entiende que a este país hay que encontrarle una salida. Y entonces se sienta en la Uribe a hablar con el secretariado de las FARC, ¿sí? Y las FARC aceptan y vienen y salen a hacer política y toda la cosa, ¿no? Y hay un momento en que vamos a unas elecciones, y en Algeciras en concreto se lo cuento hoy a usted y al departamento. En Algeciras la Unión Patriótica le ganó al Partido Liberal las elecciones, y vinieron los atentados y las muertes contra los dirigentes, y así fue en todo el país, y se acabó ese proceso. Hoy, después de eso, tenemos 5.000 víctimas, 3.000 desaparecidos, gente desarraigada, y nadie se ha acordado de nosotros como víctimas, ni nos han dicho, bueno, y tenemos una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y curiosísimo, la Comisión Interamericana la financia el Estado colombiano, el Estado venezolano y el Estado mexicano. Y hoy el Estado venezolano no tiene un peso para darle a la Comisión Interamericana. México se queja de lo mismo, y Colombia pues no quiere aportar, y por lo tanto la demanda de la Unión Patriótica en la Comisión está ahí, digamos que absolutamente muerta. De tal manera pero bueno, el tema son las víctimas de hoy, y entonces aquí hay que mirar otro aspecto que es muy puntual dentro de esto, Jesús, que es el tema del narcotráfico. Porque es que, ¿por qué razón? Porque es que en el tema del narcotráfico también hay mucho fetichismo, mucha mentira. Hay que decir que la coca es absolutamente ancestral en América. En mi casa, en muchas casas de Neiva donde yo entro con frecuencia, encuentro un palito de coca. Y si usted va a cualquier resguardo indígena del país, allá encuentra coca, y como la encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Y la coca ancestral es como la yuca nuestra, como el ñame, como cualquier otro producto. Lo que ocurre es que el gran capital, en un momento determinado, pervierte a la coca, hace la transformación en la droga como tal. Y entonces hoy a las FARC se le tilda como el gran cartel del narcotráfico. Pero mire esta radiografía. La FARC en 1982, cuando se sienta a hablar con Belisario, no son sino 6 frentes y máximo 1.200 hombres, no son más. 1982. Sí. Miremos dónde arranca el proceso de la marimba y el proceso de la coca, sobre los años 70. De tal manera que cuando las FARC llegan a los territorios desde Caquetá, Putumayo, Guainía, ya la coca está allí, ¿sí? Ya está ahí, ya el narcotráfico se ha tomado el país. Yo recuerdo que Luis Carlos Camacho Leiva, que era el ministro de Defensa de Turbay, un hermano suyo fue capturado con un avión lleno de coca hacia los Estados Unidos, ¿sí? Sí. Y producto del tema del narcotráfico, hay aproximadamente 3.000 mujeres hoy encarceladas. Y esas mujeres no son narcotraficantes, ellas son víctimas del conflicto colombiano, porque la mayoría están encarceladas porque no tienen empleo, y porque alguien pasa y le dice, oiga, lléveme este paquete desde Florencia a Neiva, o desde Neiva a Bogotá, y le pago 200.000 pesos. Y entonces ahí hay una serie de víctimas que también no están siendo visibilizadas. Porque es que aquí se cree que el único victimario ha sido las FARC o los movimientos insurgentes. No, este ha sido un conflicto entre dos. Y los conflictos, entre más se degradan, más se degeneran. Entre más se alargan, más se degeneran. Y más víctimas producen. Y entonces, si esa es la ecuación, la consecuencia, pues hay que decir que también a esa clase de víctimas, de personas, también hay que mirarlas con una diferencia absoluta, ¿sí? Para decir finalmente que aquí el mayor victimario ha sido el Estado colombiano. Entonces, desafortunadamente, y lo voy a incluir a usted porque es un medio de comunicación, los medios de comunicación, sin darse cuenta, también llevan a la opinión pública a permeabilizar la opinión pública en su cerebro, en el sentido de que los únicos victimarios son las FARC. No, aquí el Estado colombiano ha sido exageradamente perverso. A mí no me da pena decirlo nunca, pero exageradamente perverso. Porque es que no es posible que un Estado que tiene la Fiscalía, que tiene el Ejército, la Policía, el DAS, la SIJIN, toda la fuerza, pues,
sea capaz de crear un engendro como los paramilitares para que haga todo el trabajo sucio que ellos en determinado momento no pueden hacer, y eso es responsabilidad del Estado. Mire, Jesús, a La Habana fueron diferentes personas víctimas del conflicto, y fueron las víctimas de las FARC, y fueron las víctimas de los paramilitares, y fueron las víctimas de las BACRIM, y fueron otra serie de víctimas. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas en Bogotá, y ellos dicen, no, es impresionantemente aterrador el drama que vivimos cada uno como tal. Y yo he recogido esa experiencia para traerla aquí a mi oficina, para hablar, cuando hablo con las víctimas, porque es que los compañeros que hacen parte de la mesa de víctimas de Neiva, ellos, el 95% son víctimas presuntas, yo lo digo así porque no tengo la forma de probarlo, son víctimas de las FARC, ¿sí? Y entonces no nos quieren a nosotros, a los que somos víctimas del Estado. Es decir, y yo les digo, no, en este momento, si nosotros queremos salir de esta coyuntura, de esta crisis, entendamos que todos somos víctimas, de uno de un lado y otro de otro, pero somos víctimas, y en eso no podemos nosotros hacer una diferenciación. Sí. Doctor Libardo, ¿y usted no teme asumir este tipo de posiciones aquí en público en razón a la polarización que existe en el país en estos momentos, en quienes están a favor de la paz y quienes están en contra? Eso me retrotrae 30 años o más, cuando yo era candidato a la alcaldía de Algeciras por la Unión Patriótica, y ya me habían hecho 2 atentados. La gente me quería demasiado, y encontraba yo a la gente en la calle y me abrazaban y me decían, Libardo, no voy a votar por usted. Yo no voy a votar por usted, no porque no lo quiera, no porque no lo entendamos, sino porque es que no queremos que a usted lo vayan a matar. Usted se hace alcalde y de seguro lo van a matar. Entonces yo los abrazaba y me abrazaba, no digan eso. Yo no tengo miedo, aquí estoy y vamos a seguir en esta pelea. No porque pues obviamente que como ser humano siento miedo, y además tengo mi círculo familiar, mis hijos y todo, y uno siempre apenas escucha un esbozo uno lo primero que se... Pero yo siempre he dicho, no, aquí hay responsabilidades mucho más importantes. Por ejemplo, dejarle a todo el mundo un país diferente. Y Jesús, voy a decir algo que también se lo digo a mis amigos, a mis compañeros, a la gente más cercana. Nosotros, ojalá no, y ojalá me equivoque, pero yo creo que estamos al portas de empezar una nueva ola de violencia a los niveles, si no iguales, muy parecidos a los de la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque el proceso está entrando en una etapa en que es demasiado crítico, en que es crucial, y porque se están tomando definiciones muy importantes. Y yo soy con argumentos lo podría explicar, pero yo soy uno de lo que digo, que aquí los únicos que tienen que perder son los que están en el poder, y no van a querer que eso sea tan de buena manera. Aquí tiene que haber colectas. Yo les digo a los compañeros, no seamos exagerados, pero aquí va a haber por lo menos 10 muertos en lo que viene de aquí a que definitivamente este proceso se firme, ¿no? ¿Vamos a ver asesinatos? Sí, claro, yo sí creo. Y ojalá no, repito, ojalá no, porque la situación es decir, los enemigos de la paz van a recurrir en un momento determinado a cometer acciones que conlleven a que el proceso... A desestabilizar el proceso. Y que el proceso en La Habana termine. ¿Y cuántas víctimas hay hoy en Neiva? ¿Cuántas víctimas del conflicto armado en ese reporte o en esas cifras que usted recoge permanentemente, doctor Chilato? Sí. Jesús, eso es un asunto que la verdad a mí no me gusta tocarlo, y voy a explicarle por qué. No me gusta tocarlo porque en Neiva, para responder su pregunta, Neiva tiene en este momento cerca de 84.000 víctimas, es decir, casi que el 25% de la población que está hoy asentada en Neiva es víctima del conflicto. Pero la gente recurre permanentemente allí a la oficina buscando el mecanismo para la declaración, para que sea reconocido como víctima, más detrás de dinero, ¿sí? De la reparación. De la reparación, de la indemnización, ¿no? Y
¿Y esa indemnización en cuánto está? Esa indemnización, de acuerdo a cada hecho victimizante. El homicidio tiene cerca de los 22 millones de pesos, el desplazamiento 18 millones de pesos, y de acuerdo al núcleo familiar, pues eso se reparte entre todos los miembros de la familia. Yo, ¿por qué es que tomo el tema de las víctimas en su contexto? Es porque la reparación tiene que ser de otra manera, Jesús. A una familia se le entregan, son 8 miembros de una familia, se le entregan 18 millones de pesos, a cada uno le corresponden 2 millones de pesos, y el Estado le dijo, váyase que usted está reparada, está indemnizada, perdón. El conflicto ha degradado tanto a esto que hoy, por ejemplo, Neiva tiene 45.000 personas viviendo en cinturones de miseria, sin servicios básicos, ¿sí? Sin educación, sin empleo, con prostitución a los más altos niveles. Entonces uno dice, la reparación del Estado tiene que darse de una manera global, no repartiéndole a cada familia presuntamente víctima 1 millón de pesos, 2 millones de pesos para cada uno, para completar los 18 que implica la indemnización. Diferente si este Estado se pone serio y le garantiza educación de calidad a toda la ciudadanía que ha sido víctima. Si resolvemos el problema de las 9.000 viviendas que requieren las víctimas que están en Neiva, si la gente realmente adquiere un trabajo digno, un ingreso digno. De lo contrario, yo sí creo que ayer nomás, Jesús, salía la noticia de que finalmente han aumentado el presupuesto para las víctimas de 11 a 13 billones. Yo no sé cuánto será esa plata, porque nunca la he tenido y ni siquiera quiero saberlo, pero por lo que entiendo es mucha cantidad de dinero, que yo digo, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Claro. ¿Acaso es que con ese dinero no podríamos resolver el problema de vivienda a todas esas familias? Y no pensar, por ejemplo, en repartirla de la manera en que lo digo. ¿Y no tiene usted, doctor Chilatra, que ante estos cuestionamientos que usted está haciendo al Estado como tal, venga el vicepresidente Germán Vargas Lleras y termine regañando nuevamente al alcalde Lara Sánchez? No, Jesús Antonio, para nada. Nosotros creo que, y fue lo que hicimos desde la administración municipal en el momento en que se dio el caso de Vargas Lleras con el doctor Alfredo Vargas, secretario de Gobierno, salir a increparlo. A nosotros los huilenses tienen que aprender a respetarnos, porque es que tenemos raza. La gaitana nos enseñó desde los albores de la colonia a tener carácter, a tener dignidad, y eso fue lo que le pedimos a Vargas Lleras, que no nos siga pisoteando. Sabemos los intereses que ellos tienen en el tema del Quimbo con su hermano, todas esas inversiones, y por lo tanto no nos preocupa. Además yo he vivido siempre en la arena, Jesús. No me preocupa el hecho de mi cargo hoy, no me preocupa para nada. Por eso a veces sé que los amigos me recriminan por lo directo que soy para el manejo de los temas, pero lo hago con todo el carácter y sin el menor temor. Pues el doctor Libardo Chilatra, director de la Oficina de Víctimas de Neiva, sea usted muy amable. Muchísimas gracias. Este diálogo enriquecedor a esta hora de la mañana. Perfecto, Jesús, muchas gracias.